Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial, espero que les guste y les sirva de mucho la información. Si es así, dejar su buen like y comentar alguna duda que ustedes tengan o falla. Pasemos con la información del día de hoy. 9 síntomas de un inyector de combustible dañado. Un inyector de combustible dañado evita que se inyecte combustible en el motor en los intervalos que se supone que debe inyectarse. De cualquier manera el vehículo no funcionará de la forma correcta o incluso no se podrá conducir. Pasemos con los síntomas. Número 1. Ralentizas pero el motor se atasca debido a que el vehículo no está obteniendo suficiente combustible o un suministro de combustible desigual. Las RPM en ralentí caen por debajo del nivel óptimo y resulta en un ralentí brusco o incluso violento. Si las RPM bajan demasiado, el automóvil se detendrá y se deberá reiniciar para poder seguir el camino. Pasemos con el síntoma número 2. El motor vibra. Un inyector de combustible defectuoso hará que el cilindro correspondiente no pueda detonar. Esto significa que mientras se conduce el motor vibra o se sacude después de terminar cada ciclo sin combustible. Pasemos con el síntoma número 3. Fallos del motor. Si el motor no recibe suficiente combustible debido a un inyector obstruido, el motor fallará mientras se conduce. El vehículo tendrá dificultades para acelerar o habrá una pausa después de pisar el acelerador. El motor será susceptible a sobrecalentarse u otros problemas que ocurren cuando se altera la mezcla adecuada de aire-combustible. Pasemos con el síntoma número 4. Compruebe la luz del motor. La señal más obvia de un problema es cuando la luz check engine se enciende en su tablero. Aunque esto podría significar muchas cosas, un inyector de combustible defectuoso podría ser una de ellas. Cada vez que un inyector entrega menos combustible del necesario, o en algunos casos más, la eficiencia del motor se reduce y puede activar la luz check engine. Pasemos con el síntoma número 5. Fuga de combustible. Si un inyector de combustible está realmente roto o agrietado debido a daños o a vejez, entonces la gasolina comenzará a gotear. Esto significa que el combustible no podrá llegar a la boquilla, sino que se escapará del cuerpo. Al revisar el inyector de combustible, notarás gasolina en el exterior o en el riel de combustible. A menudo la fuga proviene del sello del inyector de combustible, que se deteriora con el tiempo. Pasemos con el síntoma número 6. Olor a combustible. Esto va junto con una fuga de combustible, pero cuando tiene gasolina que no se quema debido a un inyector dañado o a uno que está atascado, va a oler a gasolina. A veces el problema puede ser su línea de combustible o un sensor que le dice a la computadora que inyecte más combustible del necesario. De cualquier manera se debe encontrar la causa del olor a gasolina y solucionar de inmediato antes que se convierta en un gran peligro. Pasemos con el síntoma número 7, sobretensión del motor. Si el inyector de combustible está inyectando demasiado combustible en el cilindro del motor, esto creará una sobretensión en el motor que hará que la aceleración sea inestable. Cuando se conduce notarás que las RPM del motor cambiarán notablemente bajo carga constante en lugar de permanecer estables. Pasemos con el síntoma número 8, mala economía del combustible. Si el motor no obtiene la cantidad correcta de combustible que necesita para la combustión, entonces exigirá más combustible adicional al inyector. Esto da como resultado un bajo consumo de combustible debido al exceso de combustible que la computadora del automóvil cree que es necesario, pero de hecho no lo es. Pasemos con el síntoma número 9, prueba de emisiones fallida. Debido a que un inyector de combustible dañado puede causar una mezcla de combustible desigual o incompleta, el resultado es un aumento en las emisiones. En algunos casos, un daño en el inyector de combustible puede hacer que la mezcla de aire-combustible sea tan rica que eventualmente queme el convertidor catalítico. Bueno gente de YouTube, espero que les sirva de mucho la información. Si es así, dejar su buen like y compartirlo con todos sus amigos y comentar alguna duda que ustedes tengan o fallan, y no se les olvide suscribirse si todavía no lo han hecho. Nos vemos hasta la próxima.